Bueno, hola, buenos días. Es siempre reconfortante volver a Mendoza, a esta ciudad realmente tan linda, con este escenario, con esta geografía, y como siempre recibir la generosa hospitalidad de la filial de la SAP de acá de Mendoza. Bueno, vamos a abordar un tema. Trabajemos para prevenir la obesidad. Nos van a acompañar en esta mesa la doctora Carmen Becchiarelli, que es médica pediatra neonatóloga, jefa de unidad de cuidados intensivos del servicio de neonatología del Sanatorio Tamendi, también subjefa del servicio de neonatología del mismo sanatorio, coordinadora docente de la Fundación para la Salud Materno-Infantil, miembro titular de la SAP y miembro de la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral. La doctora Dodi Meyer, que es profesora asociada de pediatría del Centro Médico de la Universidad de Columbia y directora de pediatría comunitaria. Acompaña en la secretaría de esta mesa la doctora María Celia Martínez Serván, que es médica pediatra, Servicio de Internación del Hospital Noti de Mendoza. Y bueno, quien les habla, soy Mario Elmo, pediatra. Tengo en la Sociedad de Pediatría una trayectoria dentro del Comité Nacional de Pediatría Ambulatoria, que fui hace unos años su secretario del Comité Nacional. Y también estoy trabajando como profesor adjunto en la Universidad Nacional de La Matanza. No ha podido estar con nosotros por motivos personales el doctor Carlos Castillo Durán, por lo que el tema que le correspondía a su presentación lo voy a realizar yo. Trataré con la mejor voluntad posible de cubrir toda su conocimiento, o al menos tratar de aproximarme a lo que él podría haber brindado con toda su experiencia y conocimiento respecto a este tema. Y tratar también de entender estas variables y estos aspectos, a través de un desarrollo histórico y un análisis de los distintos elementos, de distintos factores que jugaron a la hora de ver cómo nosotros evolucionamos desde el principio mismo de nuestra historia, con la teoría del gen ahorrador desarrollada hace ya más de 50 años, una teoría que, si bien tiene sus aspectos controversiales y hoy por hoy también está discutida por otras teorías, sigue teniendo una vigencia importante. Por eso yo lo tomo no para desarrollarlo en particular, sino tomarlo como elemento de referencia y poder entender este proceso evolutivo que nos llevó de la conformación de ese gen ahorrador a nuestro actual ethos consumistas, partiendo de un escenario geológico que de alguna manera marcó la diferencia por la cual se produjo la posterior evolución de nuestra especie, que fue una fractura geológica, y que llegamos, producto de la evolución y el desarrollo cultural y social, a esta situación de epidemia de obesidad que está tan extendida y que forma parte de una de las principales preocupaciones, tanto sea en la salud individual de niños y adolescentes como de salud pública. Entonces, tratando de responder estos dos interrogantes, ¿qué nos pasó? Y a partir de entender qué nos pasó, cómo nos pasó, qué es lo que podemos hacer como para intentar determinadas intervenciones para modificar la situación del problema. Esta representación del llamado hombre Nadelli es algo muy reciente en estos últimos meses. Formó parte de una publicación en la revista científica Light, en la cual se cree haber encontrado el eslabón perdido entre el Australopithecus, el género Australopithecus y el género Homo, que de alguna manera, bueno, es una teoría más expuesta también a ser refutada o a ser confirmada en función de los próximos estudios, pero más o menos para situar aproximadamente nuestra evolución desde hace 2 millones de años. 2 millones de años que con esta evolución biológica y cultural, producto de los últimos milenios, terminamos con esta especie de Homo, con algunas características particulares bastante diferenciadas de nuestro primigenio origen. Una vieja canción de mi juventud y adolescencia
que decía: yo vivía en un bosque muy contento, y para referirme justamente a nuestro ancestro predecesor, el Ardipithecus ramidus, que era un monito que vivía alegremente en los bosques del cinturón de selvas a nivel ecuatoriano en todo el mundo, pero fundamentalmente en el continente africano hace más de 5 millones de años. No tenía problemas, o aparentemente no tenía problemas en cuanto a conseguir alimentos. Los depredadores a la altura de los árboles no eran muy importantes o muy significativos, y por lo tanto pasaba su vida saltando de rama en rama, comiendo frutos, flores, hojas, y no la pasaba muy mal. Sin embargo, mientras desarrollaba su apacible vida, se sucedía a través de millones de años un hecho geológico que fue determinante para nuestra creación como especie, que fue la fractura, la falla geológica de Rift en el noreste de África, que atravesó de sur a norte, llegando hasta el Mar Rojo y hasta el Valle del Jordán, y que dividió no solamente geográficamente, sino modificó drásticamente el paisaje. Si bien esto se fue dando a través de millones de años de evolución, pero llegó un punto en el cual hubo una clara división y hubo ardipithecus que quedaron al oeste del Valle del Rift y otros que quedaron al este del Valle del Rift. Lo que sucedió con los que quedaron al este del Valle del Rift es que se tuvieron que enfrentar con dificultades que antes no tenían. Es decir, el clima, que persistió siendo húmedo del otro lado, al este empezó a desertificarse, ya el régimen de lluvias mermó significativamente, por lo tanto la selva fue desapareciendo, quedaron pocos bosques, se transformó en una sabana, y el Ardipithecus tuvo que entonces bajar de los árboles y empezar a caminar para buscar su alimento. Ya pasando de la alimentación básica de frutas, de flores, de hojos, tuvo que empezar a rebuscarse buscando tubérculos, buscando raíces, e incluso aparecen las primeras manifestaciones de carroña, es decir, tratar de buscar obtener algo del resto de los alimentos que cazaban otros depredadores. Pero se enfrentó a dos presiones selectivas muy fuertes. La situación de la dificultad para el acceso al alimento y la presencia de otros depredadores. Para eso tuvo que desarrollar una nueva modalidad y una capacidad biológica evolutiva, que fue el bipedestadismo. Y acá tenemos un ejemplar reconocido ya hace muchos años, allá por la década del 40, representativo de este género, de esta especie, del Australopithecus afarensis, llamada Lucy por aquella canción de los Beatles, Lucy in the Sky, que los antropólogos que la descubrieron les gustaba escuchar sistemáticamente. Una bella, una hermosa muchacha de 20 años que tuvo que arreglárselas caminando para enfrentar estas dificultades. Hay algunos que dicen que Lucy, además de tener que desarrollar esas habilidades para conseguir alimentos, y esto no es una broma, aunque lo diga como broma, también le exigía a su pareja, se ponía de pie y le ordenaba a su pareja, como buena hembra que corresponde, que vaya y que cazara un mamut, si no, no iba a entrar a la caverna a la noche. Explica esto cierta teoría de la sexualidad, del desarrollo de la sexualidad y del desarrollo del bipedestadismo humano, teniendo en cuenta que en realidad este bipedestadismo se dio como una condición y una consecuencia por la disposición permanente de la hembra a la sexualidad, lo que llevó al macho a tratar de recurrir y generar otras capacidades y otras habilidades para justamente dar una respuesta a esa oferta permanente de la que hembra disponía. Bueno, Lucy entonces durante más de 2 millones de años y su descendencia estuvo expuesta a estos ayunos muy prolongados y estas largas caminatas, por las cuales sus descendientes tuvieron que generar una adaptación metabólica y conductual frente a las hambrunas y a la existencia de los depredadores. Estas adaptaciones metabólicas tenían que ver con el desarrollo de insulinoresistencia en el músculo esquelético, y la insulina, y aumentar la insulinosensibilidad en el tejido adiposo, lo que representaba una mayor eficiencia energética, justamente para pasar estos periodos de hambruna y tener que deambular tan extensamente para conseguir alimentos. También el desarrollo de leptinoresistencia, es decir, aquella hormona
generada por el adipocito para darle señales al hipotálamo de que ya está bien, ya es suficiente, ya está saciado, de alguna manera fue inhibida por los receptores hipotalámicos, justamente para tener la oportunidad de que al encontrarse con comida, comiera más allá de la sociedad y pudiese de esta forma acumular mayor cantidad de tejido adiposo que lo podía enfrentar a situaciones de hambruna. Pero también desde el fondo de nuestra historia descubrimos que siempre se puede estar peor. Y entonces vino la era del hielo, con más dificultades, más desafíos para nuestros predecesores. Por lo tanto, la familia se diversificó, aparecieron nuevos géneros y nuevas especies. Permítanme la licencia, pero en función de la necesidad de ser breve y simple, yo englobo y no voy a hacer demasiados detalles respecto a estas características evolutivas, pero más o menos podemos englobarlos dentro de lo que les refería inicialmente, como los Homo nadeli, habilis, ergaster y erectus, que de alguna manera pudieron ser identificados como el primer trabajador, es decir, el primer Homo que de alguna manera desarrolló habilidades y aptitudes para realizar tareas y trabajos específicos. Ninguna relación existente con hechos históricos nacionales recientes. Bueno, esto sucedió desde hace 1,5 millones de años, por lo cual aquel Australopithecus se transformó en un vagabundo, en un trotamundo, carroñero, cazador, recolector y con una nueva habilidad que era pescador. Un alimento cada vez más difícil de conseguir, empezó a caminar y a expandirse a través de las distintas geografías del mundo. También ese viejo aforismo, cuando peor mejor, apareció la posibilidad de acceder a ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, a partir de la obtención del alimento, de sesos, de encéfalos, de los animales que podía cazar y destrozar el cráneo con sus nuevas herramientas, destrozar los huesos grandes, obteniendo médula ósea, y eso le permitió generar progresivamente un mayor desarrollo y capacidad cerebral, alcanzando un volumen de aproximadamente 1.000 centímetros cúbicos, y desarrollar nuevas aptitudes como la socialización, justamente, como encontrando como una forma y una herramienta estratégica como para obtener grandes presas y defenderse de los depredadores, y el manejo del fuego, que de alguna manera puso bajo control la situación de los depredadores, porque se daba una contradicción biológica. Por un lado tenía que ganar peso, a partir del aumento de tejido adiposo, pero esa ganancia de peso de alguna manera comprometía su agilidad, su velocidad, lo que lo exponía más a los depredadores. El manejo de fuego de alguna manera limitó esa posibilidad y por lo tanto la tendencia evolutiva lo llevó más a esa característica de poder ganar peso en la medida que podía acceder a los alimentos, consolidando entonces el mecanismo de insulinoresistencia a nivel muscular. Ya mucho más acá, y hace 200.000 años, y producto de muchas eras glaciales, productos de todo ese tiempo de sufrimiento, de escasez y de penurias, con probablemente algunas cruzas entre nuestros ancestros homínidos, surgió entonces aproximadamente hace 200.000 años el Homo sapiens, representado acá por un genial dibujo de Leonardo da Vinci, un dibujo de un feto de Leonardo da Vinci, consolidando esto de adaptación metabólico y apareciendo entonces nuevas habilidades y saberes con una construcción cultural y organización social cada vez más sofisticada, y la aparición de un pensamiento abstracto y el simbolismo, que se cree que esto tiene aproximadamente unos 50.000 años. Por lo tanto, como conclusión, la insulino y la leptinoresistencia como mecanismo adaptativo favorecieron la supervivencia y el éxito reproductivo de nuestra especie, el Homo sapiens moderno. Desde hace 10.000 años, el desarrollo de la agricultura, y con la incorporación masiva de los cereales a partir de la posibilidad de la acumulación y la mayor disponibilidad de los alimentos, y el sedentarismo que eso representaba, ya tenía que dejar de andar deambulando por el mundo, sino se estableció en lugares que posiblemente por su fertilidad le permitían desarrollar estas capacidades, con algunas particularidades. El trigo en el norte de África, cercano a Oriente y Europa, el arroz en el Asia, y en el América el maíz. Y desde hace 150 años, ya mucho más acá,
ayer nomás. La revolución industrial y agrícola ganadera, la economía de mercado y la sociedad de consumo determinó el acceso, no para todos, pero al menos para gran parte de esta sociedad occidental, el acceso fácil y continuo a los alimentos y el aumento de la presión para el consumo, por lo que la industria de alimentación descubrió el combo mágico de grasas más sal, más azúcar, y la industria del entretenimiento virtual vino a resolver esta necesidad exploratoria permanente que tenía el ser humano, llevándolo al sedentarismo. Estas dos cosas se retroalimentan sistemáticamente, por lo que de alguna manera dieron una respuesta satisfactoria a esas necesidades atávicas del hambre y la fatiga ancestral. Eso explica por qué nos gusta comer y por qué nos gusta descansar, porque tenemos la memoria del hambre y la memoria del cansancio y de la fatiga. Ese mismo mecanismo adaptativo, que fue vital para que nosotros supervivamos como especie, terminó siendo, en este nuevo contexto, no de privaciones, en el factor determinante de la gran morbilidad y mortalidad que hoy por hoy está representada por estas entidades patológicas, la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, volviendo al inicio, bueno, frente a este recorrido histórico, frente a este intento muy simplificado de análisis y de explicación de lo ocurrido, vamos a ver de qué manera podemos trabajar y encontrando cuáles son los lugares, cuáles son los focos donde realmente nuestro accionar puede ser más efectivo, porque lo que hemos comprobado a través de estas últimas 2 o 3 décadas, que nuestra insistencia en educación para la salud alimentaria no está dando resultados. Y como decía Einstein, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, no esperemos otros resultados. Vamos a tener que cambiar, vamos a tener que pensar las cosas de otra manera. Vamos a hacer una, para ponernos de acuerdo por convención, vamos a hablar de golosinas como elemento más simbólico de esta característica, de esta caracterización de la alimentación de fines del siglo XX, principios del siglo actual, entendiendo las golosinas, y acá sí voy a citar al profesor Carlos Castillo Durán, que bueno, hoy no pudo estar presente, en un excelente trabajo que él publicó en la Revista Chilena de Pediatría, definiendo a las golosinas como aquellos alimentos industriales nutricionalmente desbalanceados y con alto contenido de hidratos de carbono, grasas y sal. Siempre también refiriéndose a la Real Academia Española, que es muy interesante la forma de expresarlo. Es un manjar delicado, generalmente dulce, que sirve más para el gusto que para el sustento. Conceptualizamos también a las golosinas por el placer del gusto y el acceso fácil que prevalece por sobre el placer de la búsqueda de la obtención del alimento, de la preparación de los mismos a través de la cocción, la contemplación del fuego y la comensalidad compartida desde aquella lejana historia tribal hasta nuestra familia actual. Y el hecho biológico, neurobiológico, que la grasa y azúcar provee mayor recompensa, y el hecho, la práctica cultural y consumista de la introducción temprana de este tipo de golosinas, que genera una impronta, una marca por sí, digamos, indeleble a lo largo de toda la vida, que condiciona después los gustos, las preferencias y el hábito de consumo. En una historia reciente de las golosinas, que aparecieron por allá a finales del siglo XIX, que se desarrolló en Europa y en Estados Unidos, en ocasiones festivas y celebratorias. Hay algunas regiones de Europa, del sur de Italia, en las cuales estas celebraciones todavía siguen apareciendo en un casamiento, sigue apareciendo los chicos que reparten con una canastita con los confites, ¿no? Como elemento simbólico de aquel momento en el cual representaba un hecho celebratorio. Pero la tecnología de la producción y el marketing, previamente la industria descubrió el negocio de la difusión y la extensión, la tecnología de la producción y el marketing la masificó, y estas cosas, estas herramientas constituyeron el caballo de Troya de la globalización, sobre todo de las grandes empresas como Coca-Cola, Nestlé y Unilever. Esa imagen es de una de las primeras publicidades de Nestlé. Este hombre, este alemán, que más promediando el siglo XIX, hizo el descubrimiento fantástico de mezclar
leche en polvo, leche deshidratada con algunos cereales, y de esa forma venía a cubrir las necesidades de las mujeres trabajadoras que tenían que dejar sus hijos o no tenían la forma de alimentarlos más allá de la lactancia. Y los grandes daños que generó este sensacional descubrimiento y que hemos comprobado fundamentalmente a lo largo del último siglo. La infancia y la adolescencia como nicho del mercado. Esto la industria rápidamente se dio cuenta y aprovechó con equipos de científicos, profesionales, médicos, pediatras, psicólogos, comunicadores sociales, aprovechando estas características que tiene la infancia y la adolescencia justamente para explotarla como nicho de consumo. La particularidad de sus gustos y comportamientos, la atracción por los colores, los juguetes, las animaciones, los concursos, las promociones que forman parte del hecho cotidiano de la publicidad, la vulnerabilidad frente al marketing de la imagen y de los estereotipos, tratar de ser como, de parecerse a aquel modelo que la publicidad me muestra consumiendo los productos que ese modelo me los exhibe, y la necesidad de pertenencia a los grupos de pares y o estatus social según consumo, que además determina indirectamente una presión adicional sobre los chicos, porque más allá de algunas estrategias individuales que las familias intentan realizar para llevar a sus hijos a una alimentación saludable, todo su entorno social, su entorno de pares, lo presiona justamente porque tiene un hábito de consumo muy generalizado, y ese chico puede parecer marginal y no puede compartir esos momentos con sus compañeros y sus amigos. Pero había un último obstáculo que tenía que ver con la cultura y el conocimiento ancestral, la cultura alimentaria, la forma de preparar los alimentos, que de alguna manera eran portadores, los abuelos, los bisabuelos, que iban transmitiendo generación en generación lo que habían aprendido sus comunidades, sus pueblos a lo largo de los siglos, y eso de alguna manera era un obstáculo. Y entonces había que derrumbarlo, y la herramienta fue la manipulación y el engaño a través de la adición de rótulos como a estos alimentos, golosinas, de nutritivos, energéticos, naturales, preventivos, divertidos, felices, el ofrecimiento, la opción de una respuesta rápida y fácil a las continuas y complejas demandas de los niños, simplificando, sí, entre comillas, la vida y la experiencia de las madres y de los padres para la crianza, la transformación de este obstáculo familiar, fíjese qué interesante, en trabajadores sin remuneración de la estrategia de publicidad y comercialización. Es decir, los propios sujetos de consumo empezaron a reproducir y empezaron a multiplicar el fenómeno marketinero, el fenómeno publicitario, y hay frases que nos suenan en los oídos de nuestra propia experiencia familiar. Cuando uno trata de sostener una alimentación saludable, un niño pequeño, no falta que aparezca una tía, un vecino, un amigo que diga: pobrecito, no le das Coca-Cola cuando uno le está dando agua. Fíjense de qué manera, gratuitamente, sin ningún tipo de recompensa, siguen generando un mecanismo publicitario y de difusión. Y bueno, el tiro de gracia fue la aparición de los pediatras en la publicidad mediática, recomendando golosinas lácteas para el crecimiento y el desarrollo de los chicos, sosteniendo que con una alimentación sana, saludable y variada, comiendo carnes y frutas, no era suficiente para alcanzar los requerimientos mínimos de ciertos micronutrientes que tienen un prestigio, un reconocimiento social, como el hierro, el calcio, el zinc, entre otros. Faltaba el último muro, que era de la educación, del sistema educativo. Por lo tanto, se decidió invadirlo en las escuelas, instalando los kioscos y aprovechando determinadas necesidades, la cooperadora que buscaba algunos recursos extras para tratar de sostener ediliciamente la escuela, los jardines, sobre todo los de gestión privada, lamentablemente, con la distribución de colaciones de jugos, gaseosas y galletitas. Es muy difícil hacerles entender a estas instituciones que los chicos perfectamente pueden tomar agua, pueden tomar su leche, pueden comer un sanguchito, simplemente un pan y una fruta, y con eso es más que suficiente como una colación, pero el estatus social parecería que si se le ofrecen ese tipo de alimentos a los niños, parecerían pobres o parecerían de una clase social a que esas personas no quieren pertenecer. Nosotros mismos dentro de los hospitales, habilitando la existencia de kioscos y en algunos casos casitas felices de una conocida marca, y la familia otorgando una autonomía
precoz, sin la contraparte de la responsabilidad en el gasto. Hay chicos que permanentemente, chicos muy pequeños que tienen dinero en su bolsillo, por lo tanto pueden consumir libremente, y reemplazando el valor del ahorro que de alguna manera nos caracterizó y definió como especie por el del consumo. Volvemos entonces a aquel enunciado original, cómo evolucionamos del gen ahorrador al etos consumista. ¿Cómo estoy? ¿Bien? Bueno, les decía entonces que, digamos, nuestro trabajo, muchas veces estéril y frustrante, de educación para la salud en el trabajo individual con nuestros pacientes y con las familias, de alguna manera tenemos que replantearlo. Si nosotros queremos trabajar para modificar un fenómeno que ya es epidemia, que no es el problema personal de un individuo, sino que está determinado por muchos factores, y muchos de ellos absolutamente fuera de nuestra capacidad de gobernabilidad, como los hemos enunciado, nosotros entonces tenemos que asumir el desafío, ponerlo a la altura de las circunstancias y transformarnos, no en educadores, no solamente en educadores para la salud, sino en actores sociales, con toda la fuerza que el prestigio de nuestra profesión y la organización de nuestras sociedades científicas nos permiten. Con la familia, informando justamente todo este proceso, de todas estas asimetrías que hay en la información, de todos estos mecanismos de engaño que la publicidad genera, incluso con información muy simple, muy elemental, cálculos muy básicos de que el consumo familiar medio de 20, 30 pesos por día de este tipo de alimentos y golosinas, que justamente tienen un bajo costo, pero por estar muy fraccionados y por el hecho de repetirse varias veces a lo largo del día y a través de las semanas y a través de los meses, puede determinar, y esto hay que ayudarlos a las familias a hacer una cuentita, puede determinar entre 10.000 y 20.000 pesos por año, lo que equivale más o menos a unas vacaciones de esparcimiento, o al menos aflojar un poquito con las necesidades y el esfuerzo laboral. En los jardines y en las escuelas, trabajando en talleres con educación por la salud, trabajando con los docentes, con el personal de conducción, tratando de explicar justamente estas necesidades que tienen los chicos, que no pasa por categorizarlos dentro de un estatus social según consumo, que tiene que ver con la alimentación saludable, y que la escuela como institución es justamente el lugar particularmente esencial para transmitir valores y transmitir aprendizajes vinculados con el conocimiento, con la ciencia y el cuidado de la salud. Los servicios y equipos de salud, comprometiéndonos sistemáticamente, no dejándolo como un hecho marginal, preocupándonos solamente por la curación de las enfermedades o el tratamiento de las enfermedades que anunciamos, sino tratando de trabajar intensamente en la prevención, desarrollando líneas de investigación justamente para tratar de ir buscando y descubriendo qué otros factores subyacen que aún no conocemos, echando luz sobre esos vacíos de conocimiento, y que podemos, en función de eso, después desarrollar intervenciones de acción mucho más eficaces que las que nosotros realizamos. Obviamente la ética, en nuestra participación dentro de toda la industria y el mercadeo, a las autoridades y legisladores, exigiéndoles, proponiéndolos, acompañándolos, exigiéndolos, recomendándolos acciones de regulación y control de la publicidad, a las empresas también exigiéndoles su responsabilidad social, que el hecho lícito de la ganancia en el sistema capitalista de mercado de alguna manera no los exime de su responsabilidad social y las consecuencias que determinadas intervenciones pueden tener sobre la salud de la población, y los medios de comunicación tratando de generar una participación sistemática desde todas las cosas que se pueden hacer, tanto en forma individual como desde las sociedades científicas, que claramente van a tener un peso mucho mayor a la hora de ser aceptados como voceros. La libertad de expresión no se limita solamente a que la posibilidad de que un político critique o acuse a otro, sino que también nosotros tenemos que apropiarnos de esa libertad de expresión y exigir que nos den los espacios justamente para proteger y abogar por la salud infantil. Bien, vamos rápido. Entonces,
Hay diversas acciones que ya se están desarrollando en el mundo, es buena conocerlas para que de alguna manera generen un antecedente de algunas cosas que sí podemos nosotros desarrollar acá. El foro de la OMS en el 2006 sobre comercialización de alimentos y bebidas no alcohólicas a los chicos define en este documento el alcance, la naturaleza y los efectos de la promoción de alimentos de los niños, revisando una evidencia, y esta revisión concluye que la comercialización de alimentos afecta a la conducta alimentaria. Empiezan a aparecer elementos contundentes para demostrar que una cosa lleva a la otra de los niños de una manera negativa, por lo tanto se necesita una acción mundial en la comercialización de alimentos para niños. La Unión Europea estableció un código PAOS en el año 2005. Este es un código de autorregulación de empresas vinculadas con la producción de alimentos industriales, en las cuales estas empresas se comprometen a no alentar un consumo desmedido, no inducir el reclamo a padres por la compra, no incluir personajes famosos o fantásticos y no sugerir que aumente la aceptación de pares, aporta prestigio o adquiere la cualidad de estos personajes, el consumo de los alimentos, y no utilizar la publicidad en los programas para niños. Es dispar el cumplimiento en los distintos estados de la Unión Europea, pasando desde Inglaterra, que se cumple muy bien y prácticamente no es posible hacer publicidad de alimentos en los programas infantiles, a España, donde prácticamente esto no existe, más allá de que organizaciones sociales de la comunidad lo alertan sistemáticamente. El Grupo de Trabajo de Obesidad Internacional estableció en el 2008 los 7 principios de Sydney. Yo rescato 3 que me parecieron los más significativos: las acciones legales para reducir la comercialización de alimentos insanos dirigidos a niños, dar garantía a una niñez libre de comerciales, evaluar, supervisar, hacer cumplir. Es decir, no es suficiente los enunciados, hay que buscar mecanismos para que después esos enunciados puedan ser cumplidos. Y un documento realmente muy importante de la Academia Americana de Pediatría, publicado en Pediatrics, sobre los niños y la obesidad y los medios de comunicación, en la cual solicita, plantea expresamente que se prohíba la publicidad de la comida basura en la programación de los niños y adolescentes. Finalmente, en nuestro país, ya termino, la Ley Nacional 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual plantea en su artículo 81 que la publicidad destinada a niños y niñas no debe incitar a la compra de productos explotando su inexperiencia y credulidad. Está fantástico, sucede que no tiene penalidad no cumplir esto, por lo tanto es abstracto, es decir, si no lo hago da igual, no me pasa nada como empresa. Hay un proyecto de ley muy interesante que fue presentado a fines del año pasado, en la cual se plantea, entró por Cámara de Diputados, regular la exhibición y publicidad de alimentos a efecto de prevenir la obesidad infantil, que me parece que en esa línea también, tanto sea desde el punto de vista individual como societario, deberíamos trabajar.